la mayoría de inmunodeficiencias se diagnostican en edad pediátrica, pues esto hace que la mayoría de niños que se diagnostican puedan alcanzar la adolescencia y la vida adulta. Entonces tenemos que favorecer y pulir toda esta transición para que en la vida adulta tengamos éxito respecto al control de la enfermedad. Y es un aspecto súper importante que ya veis, ya os explicaré luego, que incluso ha despertado este tema de la transición total interés a nivel europeo en los últimos años. Como no, es la misma foto, pero con niños reales, ¿no? Niños que igual algunos de vosotros sois los padres de estos niños. Nada, quiere simplemente ejemplificar el crecimiento, ¿no? De pequeños, de niños de 5 años, de 6, llegan a la preadolescencia, adolescencia, ¿vale? Entonces, bueno, una de las primeras cosas que sí que es importante, ¿no? No es lo mismo traspasar, es decir, oye, te veo en pediatría, llegas a los 18 años, por poner la edad que todos tenemos como en mente, pero ya os explicaré, y pasamos a adultos, no es lo mismo traspaso, que es cambiar de ubicación, por así decirlo, que transición. Y ya veréis que la transición es un proceso que se empieza a preparar varios años antes, que es todo planificado y que totalmente con un propósito para descubrir las necesidades del preadolescente, adolescente, adulto joven y poder cuidarle y poder prepararle, identificando también los problemas que tiene. Es decir, esta diapositiva es sobre todo para que veáis la temporalidad y que es un periodo de tiempo, todo este proceso de transición, para irnos preparando para el paso de niño a adulto. Es súper importante, ¿no? Lo voy a ir repitiendo en toda la sesión, que esta transición es básica, de verdad, para el éxito futuro. Sé que los pacientes y los niños están muy arropados por sus familias, hacen un papel muy importante, pero nosotros, los médicos, los profesionales sanitarios, tenemos que, ¿no? Es principalmente nuestra misión, el poder preparar toda esta transición para que todos estos adolescentes, cuando llegan a la adolescencia, adultos jóvenes, sean conocedores de su enfermedad, estén seguros de ella, no tengan miedo y les hayamos, bueno, resuelto todas las dudas. Y ya os digo, esto asegura que esta parte de la enfermedad y todos los cuidados que conllevan sean ya una cosa como muy interiorizada y muy rutinaria, y así se asegura que todo vaya mucho mejor. Aquí, mirad, esta diapositiva, cuando hablamos del traspaso a adultos, también muchos familiares, niños, ¿no? Adolescentes y sobre todo los familiares, ¿no? Los padres que nos conocen de hace mucho tiempo, bueno, les genera siempre reparo, ¿no? Jolín, nos vamos de aquí. Bueno, es que hay diferencias, pero al haber llegado a pasar a adultos, yo siempre les digo esto, es la mejor de las noticias y no es un día triste, ¿no? Mirad, en las consultas pediátricas es verdad que nosotros los pediatras tratamos al niño, pero mucho a la familia, ¿verdad? Pues porque muchas veces los pacientes son muy pequeños y tampoco les puedes explicar todos los aspectos. Te fijas muy bien en el desarrollo, ¿no? Incluso te coordinas con los colegios. Nosotros trabajamos y tenemos una fundación en la que hacemos una parte de difusión con los colegios, que es una actividad preciosa y también súper útil. Y tenemos también un cuidado paternalista, ¿no? De protección, ¿de acuerdo? Y es verdad que cuando venís a pediatría también todo es más amable, menos pacientes y, bueno, los pacientes están contentos. Pasar a adultos, nuestra misión sobre todo es que lo vivan, ¿no? Nuestros pacientes como algo bueno, de que han llegado a una etapa que es buena que hayan llegado, pero es verdad que en adultos los médicos atienden más al individuo, ¿no? Y además ya veis que las visitas las hará el paciente solo muchas veces. Sí que se cuida a la familia, pero de una manera menor que en pediatría, y se está más focalizado al individuo, más focalizado a veces, bueno, a necesidades, pero el individuo es el que tiene que pedir, por así decirlo. Hay menos supervisión, sí que se responden a las demandas, pero el individuo tiene que tener autonomía y solicitarlo él. Esta es un poco la máxima diferencia, aunque se hace un cuidado, ¿eh? Desde luego no olvidéis ni penséis que cuando se pasa a adultos los pacientes quedan abandonados, para nada, pero es otro tipo de cuidado, ¿vale? Y es verdad que todo está más lleno, hay más pacientes y es otra sensación, pero esta es nuestra misión, ir preparando a todo el mundo, pacientes, familiares, para este paso. Mirad, en las inmunodeficiencias primarias, ¿creéis, ya lo define esta diapositiva, creéis que este programa de transición, de hacerlo lento en varios años, saber lo que hay que hacer en cada fase, ha existido o existe? Pues mira, la palabra es no. Las IDPs, si no son enfermedades raras, como vosotros muy bien sabéis, y sabemos y hemos llegado
llegado a este punto, por lo que os he dicho al principio, ¿no? Los pacientes tienen mejor calidad de vida, mejores tratamientos y podemos hablar de transición ahora, desde hace unos años. Antes probablemente era más utópico, ahora es una realidad. Sí que os quiero mostrar, por ejemplo, que otras enfermedades pediátricas, como la fibrosis quística, la diabetes mellitus, la enfermedad renal o la epilepsia, estas enfermedades ya tienen programas de transición de hace tiempo. Pero mirad, nuestras inmunodeficiencias primarias no lo han tenido, pero ahora se está trabajando mucho en ello. Esta diapositiva es también un poco solo para recalcar la importancia que tiene esto de la transición, que igual es la primera vez que escucháis tanto de este tema, ¿verdad? Pero mirad, en Europa, ahora mismo, en los últimos años, tiene mucha importancia y, de hecho, hay una red europea de la que somos miembros que facilita el poder. Esta red europea pone en contacto a los diferentes hospitales y centros de expertez de toda Europa para beneficiar a los pacientes. Es decir, es una red que facilita que desde España podamos consultar a expertos europeos sobre un paciente y, de hecho, lo utilizamos. Y mirad, simplemente en estas gráficas, este tema de la transición se ha abordado mucho, se han intentado hacer protocolos, se ha preguntado a profesionales. Y mirad, sí que veis aquí, por ejemplo, a la izquierda, ¿cuántos pacientes se transfieren en su servicio? Pues mirad, es verdad que no se transfieren muchos cada año, ¿no? Nosotros transferimos habitualmente 1 o 2 pacientes al año de pediatría a adultos. La edad media del inicio de la transición, aquí hablan que en Europa entre los 16 y 18 años. Ya veréis que las guías te dicen empezar incluso antes. La edad a la que se transfieren definitivamente también oscila entre los 18 y 20 años. Esto se cumple aquí, es decir, hasta esa edad se controlan en pediatría y luego hay un margen para ya pasar a adultos, pero sí que está entre los 18 y 20 años. Y en la derecha veis, nada, que recalca que casi no hay guías comunes para esta transición, para hacer todos lo mismo, ¿no? O un proceso definitivo de transición, muchos hospitales no la tienen. Seguimos, ¿no? En esta transición, que como podéis suponer, ¿no? Los principales protagonistas es el paciente y en este círculo viene todo, ¿no? El paciente siempre es el principal actor de todo esto. Pero mirad alrededor, mira, pongo a un paciente de manera más divertida, ¿no? La estrella del rock, pues es la estrella del rock totalmente. Alrededor, en esta transición, no es un proceso aislado que solamente intervengamos nosotros como pediatras, sino que, mirad, interviene primaria, nuestro psicólogo. En nuestra unidad tenemos la suerte de tener un psicólogo únicamente para nuestros pacientes. Las asociaciones de pacientes juegan un papel importantísimo en la transición, evidentemente los médicos de adultos. Y luego veréis en la bolita de abajo, ¿no? El papel de una persona, que ahora le daremos más protagonismo, y que se trata de un nombre así un poco largo, enfermera de práctica avanzada o gestora de casos. Lo recalco un poquito más, ¿no? Ahora os explicaré, pero dentro de todos estos protagonistas que van a ayudar a la transición del niño a la edad adulta o al inmunólogo de adulto, además del paciente, que siempre recalco que es el principal, la enfermera gestora de casos es también un papel predominante en todo este proceso. Entonces, mirad, aquí tenéis, ¿no? Tenemos a Zaida. Bueno, os la presento porque es en nuestra unidad la persona que hace este papel. A Zaida la conocéis muchos de vosotros también por ser atendidos por ella y también fue la persona que dio la primera charla de Acadip, que estuvo súper bien. Entonces, bueno, ¿qué es realmente una enfermera de práctica avanzada o gestora de casos? Bueno, es un profesional de enfermería, pero un poquito especializado o muy especializado en inmunodeficiencias primarias o cuidado de un paciente crónico, que sobre todo se encarga de hacer nexo y conexión entre pediatría y adultos. Se hace cargo también de nexo y conexión entre el médico y el paciente. Ya veréis, los que conocéis a Zaida, que por ejemplo tenéis su teléfono y aunque nosotros o los médicos podamos ser muy accesibles, ella también tiene incluso mayor accesibilidad y a través de ella podéis resolver dudas y ella nos las transmite y podemos resolverlas si son de un tema médico. Esta enfermera de práctica avanzada o gestora de casos también se encarga también de incluso investigación, de hacer difusión de estas enfermedades en otras áreas, a otro grupo de enfermería, de otros profesionales sanitarios, ¿vale? Y es una persona que está integrada, como os he dicho, en los dos ámbitos hospitalarios de pediatría y de adultos.
y que incluso después de hacer la transición se encarga de hacer el seguimiento. Para poder llevar a cabo todo esto es muy importante también el tema de una secretaría, ¿no? Que lo dejo ahí, pero también es importante para poder coordinar pues muchas veces todo el tema de visitas, ¿no? De poder unirlas, de poder hacer que vosotros no tengáis que venir tantas veces al hospital y poder combinar en un mismo día varias visitas. Pero ya os digo, el paciente principal, pero la gestora de casos, la enfermera especializada de práctica avanzada, también importantísima en este proceso y de hecho es la que va a detectar muchas veces si el paciente está lo suficientemente maduro, preparado y si le hemos explicado bien en qué consiste su enfermedad, porque todo el tema de la transición no deja de ser también, entre comillas, un examen para los médicos. O sea, nosotros tenemos que preparar al paciente. El paciente tiene que, bueno, que participar lo que pueda, ¿no? Los familiares, preguntar, pero nosotros somos los encargados de hacer esta preparación. De hecho, es nuestro papel y tenemos que hacerlo bien. Mirad, simplemente os pongo un ejemplo de diferentes cosas, ¿no? Que la gestora de casos va a identificar y durante las diferentes visitas, que ahora diremos a qué edad empiezan esta preparación de la transición, la gestora de casos va a empezar a identificar, o incluso con preguntas directas o indirectas, diferentes cuestiones que mediante un checklist se va a ir completando durante el seguimiento y al final, cuando el paciente no se quiera pasar a adultos, tenemos que tener un checklist completo, ¿no? Es como tener todas las piezas del puzzle, ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, la gestora, la enfermera, en este caso Saida, pues va a identificar pues si el paciente está informado de, por ejemplo, los efectos nocivos de drogas, de tabaco, alcohol, de las infecciones, ¿no? De que el paciente va a tener que preparar un viaje si es necesario prepararlo con tiempo, si el paciente es capaz de verbalizar dudas, problemas. Ejemplos que ya veis del checklist que tenemos, es un ejemplo real de todas las preguntas que nosotros repasamos y que se supone que el paciente va a tener que responder, pero gracias a nuestra enseñanza y a nuestro control y a poder instruir y transmitir bien todo. Ya os digo que es una autocrítica también a nosotros porque es nuestro papel poder enseñar y poder preparar al paciente, ¿no? Por ejemplo, la gestora de casos sí que tiene que investigar y reconocer pues, el grado de autonomía del adolescente, ¿verdad? Con diferentes preguntas, hábitos de vida. También le va a identificar, por ejemplo, si el paciente pregunta sobre sus pruebas, esto denota que está interesado y que toma una parte activa, por ejemplo, de la enfermedad, ¿verdad? Si también el paciente ha revisado si ha tenido alguna exploración complementaria pendiente. Todas estas preguntas, de todas maneras, están adaptadas por edad. No se le pide lo mismo a un niño de 12 años que a un adolescente, ¿no? Adulto joven de 19, ¿verdad? ¿Y qué más? Pues mirad, exacto, la gestora también identifica, y sobre todo en el caso de chicas, pues también si tienen conocimiento de enfermedades de transmisión sexual, relaciones sexuales, embarazo y, en fin, en definitiva, muchos aspectos, no solo médicos de gamma-globulinas, de qué visitas tienes, sino más amplios, que todo ello hace que reconozcamos, identifiquemos si el paciente está bien, está preparado, si incluso hay otros problemas que pueden interferir en la transición y, en definitiva, en su enfermedad y en el control de la misma. Entonces, bueno, la transición, ya vais viendo, ¿no? Proceso en el que nosotros tenemos que apoyar, dirigir, conducir al paciente, enseñarle, apoyarle, fomentar conductas saludables, pero que al final, para que sea independiente, para que al final un día, como nos pasa muchas veces, ¿no? Nosotros hacemos la transición, hay un tiempo que ya dejamos de ver al paciente con mucha pena porque hay niños que hemos seguido 15 años y de repente un día pues te llaman a la puerta y vienen porque han venido a su visita, vienen solos y te dicen, oye, ya nada, doctora Martín, doctor Soler, que he venido a control y os vengo a saludar. Entonces, bueno, ahí te pones contento, ves que el paciente es independiente y que tiene el apoyo de su familia, pero es capaz de poder asumir el rol y para esto hay que prepararse. Y para un autocuidado, ¿no? Los pacientes, para que entiendan que cuidarse implica pues, que la calidad de vida va a ser mejor, la supervivencia, evidentemente, que van a poder hacer pues todo o casi todo lo que quieran. Y para esta preparación hay que coordinarnos muchísimo, Mira, todo esto lleva un trabajo también importante a nivel médico. En esta diapositiva, en este dibujo de médicos reunidos en una mesa, es totalmente real. Ahora esta mesa pues, se sustituye probablemente por ordenadores y teleconferencias, ¿verdad? Pero mirad, nosotros tenemos
cada mes, cada 5 semanas, una reunión con todos los especialistas de adultos y nosotros como pediatras implicados en el cuidado de los pacientes con IDP. Nos reunimos para comentar aspectos concretos de pacientes, para informar de la transición, para discutir incluso pruebas, o sea que el trabajo nuestro de coordinarnos entre todos es básico. Y lo hacemos, y es un esfuerzo evidentemente, pero es parte del éxito, y sin hacer esto y sin contar con esto al principio no puedes establecer un programa de transición en tu hospital, ¿vale? Tienes que dar respuesta a los pacientes, y para hacerlo bien pues necesitamos, ya os digo, reunirnos y compartir adultos y pediatras pues toda la información con la enfermera, evidentemente, con secretaría, con la gente de laboratorio, con genetistas. Vamos un momento ya, ¿cuándo comienza? Mirad, yo cuando me preguntaban, ¿no?, antes de meterme más en el tema, y hace unos años, la transición probablemente esperábamos hacerla quizá a los 16 años, y ahora se ha visto que el trabajo empieza antes, que la preadolescencia, que son los 12 años, ya es un buen momento para empezar todo el trabajo. Evidentemente con la información adaptada a esta edad, que ahora veréis en unas infografías muy chulas, que es la información que se pide, ¿no?, en esta edad, pero ya a los 12 años se puede empezar a hablar de la enfermedad de una manera más amable también, una manera cuidadosa, no para asustar al niño, pero sí que para que sea más valiente y para que esté más preparado. Entonces, a continuación, estas fases, ¿verdad? Hemos dicho que empiezan a los 12 años. Vamos a ver qué fases seguimos. Simplemente os pongo esto, no son las infografías que os he dicho, es otras fotos de otro trabajo que habla de la transición en enfermedad renal, pero es chulo y de hecho Saida me lo recomendó simplemente para que veáis el símil de que las fases en la transición es como adquirir conocimientos para andar en bici, carnet de moto y carnet de coche, ¿no? Bueno, es divertido y por eso lo he puesto. Pero mirad, empezamos. Estas infografías, que son muy visuales y muy bonitas, las tenéis en nuestra página web, que está aquí arriba. Bueno, nuestra página web es www.upip.com, y también aquí encontraréis información a familiares y bastantes cosas dedicadas a familiares y información, ya os digo, a veces muy científica, pero otras que sí que os pueden servir. Entonces, mirad, en esta fase 1, ¿no?, de la preadolescencia, el niño tiene entre 12 y 15 años. Evidentemente hay que buscar el momento. Si un niño a los 12 años ha tenido un evento vital, familiar muy importante, pues hay que centrarnos en lo que hay que centrarnos, ¿no?, que no se ponga enfermo, que siga la medicación, pero la transición hay que empezar a trabajarla cuando sea un momento estable. Y entonces, bueno, el paciente tiene que empezar a conocer el nombre y explicar un poquito de qué se trata, aunque sea con sus palabras. Oh, pues sí, tengo un problema inmunitario, de las defensas, tengo más riesgo de virus. Los nombres de las medicaciones también nosotros tenemos que preguntar si se lo saben, y poco a poco tienen que empezar a recordarlos, por lo menos también cada cuánto se toman, y saber pues que su madre o su padre los prepara, pero quizá el paciente empezar ya un poco a tomar parte, de una manera, ya os digo, progresiva y sin tener que exigirle ahora que sea él el que se prepare todo, pero empezar a conocerlo, ¿vale? También en esta edad ya los pacientes tienen que conocer cómo se mantiene una dieta saludable y unas medidas de vida saludables, y también conocer un poco, y haber oído un poco, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Son temas que en el colegio seguro que abordan, y nos tienen que conocer, ¿verdad? Tienen que saber estos pacientes que vienen a un hospital a tratarse por unos doctores que evalúan o que se encargan de cuidarles porque tienen una alteración inmunitaria. Vemos ya, ¿verdad?, a un paciente más mayor, los 16-18 años, sería la segunda etapa. Aquí ya al paciente, y ya los digo, yo cuando tengo tiempo en la consulta sí que lo intento hacer, de, oye, explícame qué te pasa, cómo explicarías tu enfermedad, pero es verdad que Saida es la persona que puede tener un poquito más de tiempo y puede, ¿no?, pararse más también a explicar y a resolver dudas. Las familias, no es un examen tampoco cuando hacemos las preguntas, es para ver si quizá no nos hemos parado lo suficiente en explicar, ¿no? Bueno, en esta edad los pacientes ya tienen que saber el nombre completo, ¿no?, saber bastante un poco en qué consiste, qué síntomas tienen o qué riesgos tienen, ¿verdad? También la medicación, casi en esta edad ya muchos de los pacientes la preparan y se encargan de tomarla, y de hecho es una edad en la que se empieza a salir fuera, se empieza a dormir en casas de amigos, con lo que muchos pacientes se organizan y se ponen alarmas y se ponen un pastillero si toman medicación en pastillas, ¿verdad? Y se encargan ellos mismos de controlarlo para no olvidarse cuando van a dormir fuera, por ejemplo, ¿no? Los hábitos saludables, desde luego, más conocimiento, ya
estos pacientes, pues muchos de ellos tienen relaciones sexuales, han podido estar expuestos a poder consumir algún tipo de pues, tabaco, alcohol, ¿no? Pues bueno, hay un conocimiento de todo esto y ya se empieza a comentar, incluso hay gente y hay niños y familias que nos empiezan a preguntar que cuando pasen adultos, ¿en qué va a consistir? Pues bueno, se le puede dar la información y de hecho es perfecto. Mirar, por ejemplo, hay diferencias con adultos. En hospital de día, ¿no? Que es, ¿no? el sitio donde muchos pacientes se ponen gamma-globulina, pues que no están con gamma subcutánea, pues por ejemplo en el hospital de día de adultos tiene un horario más amplio. Abre fines de semana, por lo menos hasta hace un tiempo. Pues son cosas y dudas que hay pacientes que nos preguntan y que ya veis que incluso hay ventajas, ¿no? De pasar a adultos, con lo que, bueno, son cosas que sí que ya se empiezan a resolver a esta edad. Y si el paciente sigue con nosotros a partir de los 19 años, ya aquí, bueno, el paciente ya es en el momento ya de empezar de ya hacer el traspaso, evidentemente, siempre recalco cuando no hay un evento vital y cuando el paciente no esté con alguna enfermedad activa en ese momento. Nunca, nunca, nunca se hará el traspaso, aunque el paciente tenga, si ha llegado a los 21 años por diferentes motivos y está en pediatría, aunque tenga 21 años, si el paciente tiene y debuta pues, con una inflamación intestinal o hay algún otro problema médico, nunca se traspasará cuando hay algo activo. Se traspasará cuando hay algo ya estable, reconducido o igual hay que contactar con adultos porque hay patología que puede tener este chico que sabe más los adultos que nosotros, ¿vale? Pero nunca tengáis la sensación de que se hace el traspaso porque toca por edad y que no se ven más cosas. No, para nada. Bueno, aquí esta persona con esta edad ya sabe, ¿no? Mucho más, sabe en su futuro qué puede suponer lo que tiene, ¿no? A nivel, digo, de reproductivo, a nivel de poder tener descendencia o no, efectos secundarios de lo que toma, es capaz de, si prevé un viaje, preguntar y ¿no? Ha habido pacientes que nos han dicho, mira, me quiero ir de Erasmus 3 meses, bueno, un año es el Erasmus, ¿no? O una beca de 6 meses, necesito ver si puedo contactar allí con alguien para las gamma-globulinas, dispensármelas en Italia. Bueno, todo eso ya los pacientes, evidentemente, nos tienen que pedir a esta edad ellos mismos todas estas situaciones porque ya son conocedores de toda la implicación y de todo lo que conlleva su enfermedad, su tratamiento y los cuidados. Para hacer esta transición tenemos que tener deberes, nosotros hacemos deberes, informe clínico muy detallado que se colga en el SAP, informe de la enfermera clínica, el checklist que os he explicado y que hemos visto que la enfermera repasa para ver si los pacientes saben, también lo tiene que pasar y decir, oye, sí, este paciente aprueba, ¿no? Sabe todo. Y también incluso informe del psicólogo o psicóloga en el caso que haya estado en seguimiento. La enfermera clínica valora todo lo que hemos ido hablando hasta ahora, autonomía, conocimiento, si sabe las fechas de próxima visita y también, muy importante, esto último que he señalado, si la adherencia al tratamiento es correcta. Os hablo en una diapositiva de qué es esto de adherencia al tratamiento. Más que adherencia al tratamiento, es adherencia terapéutica, ¿verdad? Y mirad, esto significa estar seguros de que es correcto y significa estar seguros de que el paciente se toma la medicación conforme está prescrito y conforme el tiempo que se ha indicado, pero también que sigue consejos de dieta, de higiene, de que acude a las visitas, de que se ha vacunado y de todas esas medidas, ¿no? Que hacen que, bueno, que sigamos una dieta o una vida saludable con todos los aspectos que hacen que la calidad de vida mejore y que tengamos una buena salud. Los médicos tenemos estrategias, ¿no? Aparte de la pregunta directa de cómo va todo, de si te tomas la medicación, cuándo os ponéis las gamma-globulinas, tenemos medidas indirectas para poder confirmar todo esto. No es por un tema de desconfianza, ¿verdad? Pero bueno, tienes que tener herramientas para estar seguro de que todo va bien. Entonces, por ejemplo, las analíticas que se hacen periódicamente nos indican los valores de inmunoglobulinas, si nos quedamos cortos o no de medicación y en el caso de que un paciente no se lo administre, se detectaría ahí. Farmacia también nos informa de si hay recogida de medicación o no. Sabéis que muchos de vosotros y la mayoría ahora se tiene que pedir una cita. Tenemos también los informes en el SAP, ¿verdad?, de los especialistas y las entrevistas, ¿no? Y niveles de medicamentos incluso. Y todo esto nos ayuda pues, para potenciar aspectos que no van bien. Pues de no tomarse la medicación pues porque o no se tolera o el paciente se encuentra muy bien y no se lo toma y no tiene conocimiento ni sensación de que está enfermo y todo eso nos ayuda a detectarlo y a incidir en que mejore, es el objetivo. No fiscalizar ni reñir, no es eso, es que asegurar que el paciente no se ponga enfermo, no ingrese, no pierda colegio
y no sea una alteración para todo el mundo y empeore su pronóstico. Esto lo paso rápidamente. Son ejemplos también de checklist, que esto está en inglés porque no lo he encontrado en castellano, de checklist que se le da al paciente y él completa, ¿verdad? Los anteriores que hemos visto es la enfermera gestora, por una serie de preguntas directas o indirectas, los va completando, pero aquí hay también unos checklists de ver cómo está preparado el paciente, adaptados por edad, 12-14 años, 15-17 y más de 18. Es simplemente ejemplo de que van saliendo cada vez más guías que ayudan a la transición en IDPs en diferentes idiomas, y esto es desde hace pocos años, pero cada vez está más en boga. Vamos terminando enseguida. ¿Qué requisitos para finalizar la transición se requieren? Y sobre todo el inmunólogo de adultos es la que lo tiene que terminar de confirmar, ¿no? Pues que el paciente, cuando lo recibe en su visita, ya conoce todo. Evidentemente el médico de adultos no le tiene que explicar nada, casi le tiene que explicar funcionamiento, ¿no?, de la unidad, pero porque ha cambiado de lugar, y funcionamiento del equipo, ¿verdad? Pero sabe el paciente y el inmunólogo de adultos confirma que sigue hábitos correctos, que conoce la medicación, que sabe cómo solicitarla, que sabe pedir ayuda cuando la necesita, ¿vale? Y ya vamos terminando con el ejemplo real, y de hecho hoy os hemos hecho, por ejemplo, la primera visita de transición, no la primera, pero dentro del protocolo y reglada, y ahora os cuento cómo se hace, ¿verdad? Bueno, esta es la foto de nuestro hospital, del Valle Bron, que es el hospital que engloba 3 centros de traumatología, de adultos y de pediatría. Es una de las fortalezas de nuestro centro. En un mismo edificio, pero en una misma área, tenemos los 3 edificios de adultos y niños. Estamos interconectados y a 50 metros de distancia. Somos uno, ¿vale? Mirad, este es el protocolo hecho en nuestro centro y el cual habla de la transición, y mirad toda la gente que está implicada, 17 profesionales, y está dentro de la atención a los pacientes con enfermedades minoritarias y unos requisitos que tenemos. Este protocolo es requisito para que nuestro centro, por ejemplo, sea reconocido por la SERM a nivel europeo, incluso por las redes catalanas CHUEC, y es necesario este protocolo y es muy útil para que todos sigamos la misma línea y nadie haga algo diferente. Pero quería remarcar que hay muchos profesionales dentro de este programa de transición, que son los profesionales que están implicados en el cuidado de todos vosotros, de los pacientes. Entonces, mirad, estamos en la visita pediátrica. Este es el hospital infantil, lo reconocéis, ¿verdad? La Plaza Messi. Entonces, aquí en la visita, cuando se inicia la transición, y sobre todo ya que estamos hablando de las 16-18 años, esperamos normalmente a los 18 años para hacer esta visita, y esta es la visita de transición. Ya se ha ido preparando previamente todo en las fases, ¿verdad?, como hemos ido hablando, pero en esta visita, que es la que he hecho hoy yo, por ejemplo, con un paciente de Zaragoza con 19 años y no ha podido venir antes por este año COVID, hoy he visitado a este niño con una enfermedad granulomatosa crónica y ha venido a atender y hacer la visita conmigo la doctora Dieli, que es la inmunóloga, una doctora de inmunología de adultos, y estaba también con nosotros la gestora de casos, Aida. Entonces, el paciente así viene a un entorno conocido, evidentemente me conoce a mí, conoce a su médico, pero ha servido para presentar al médico de adultos, para poder intercambiar opiniones, para poderle dar toda la información y los contactos de adultos, para que el paciente ya se vaya familiarizando, y es el primer requisito para empezar ya la transición o para hacerla como efectiva, ¿eh? La transición ya os recuerdo que ha empezado antes, pero se hace así, visita presencial en nuestra unidad de pediatría, y el inmunólogo de adultos reserva el momento, se lo apunta para poder venir aquí y hacer esta visita conjunta. Y entonces a este chico lo veremos el año que viene, a mitad de año que viene. Esa visita ya será en la consulta del inmunólogo de adultos. Lo he puesto en el principal, en el centro de la diapositiva, porque va a ser el que va a dirigir la visita, pero yo o alguien de mi equipo nos acercaremos para acompañar en esta visita y este paciente vea a alguien conocido y poder resolver dudas de última hora, y también incluso la gestora de casos estar presentes en esta visita de adultos. Es así como se considera que se finaliza el proceso, y a partir de este momento el médico de adultos es el que tiene que gestionar las visitas en adultos del resto de especialistas en el caso de que los haya. Con todo esto no nos olvidamos del paciente, aunque físicamente ya no lo veamos, lo ven nosotros como pediatras, lo ven adultos, estamos siempre en contacto. Cualquier problema, confiad en que si hay algo pediátrico lo vamos a resolver, o si hay alguna
duda que todavía nosotros podamos aportar más, la aportaremos el tiempo que sea necesario. Y la gestora de casos, por ejemplo, hace un seguimiento incluso durante 12 meses más a partir de que ya pasa a adultos, ¿vale? Para poder dejar cerrado todas las cuestiones pendientes. Y creo que ya es todo. Espero que os haya servido para entender todo el proceso. Seguro que os habéis visto identificados con cosas que he dicho porque ya las vamos trabajando en la consulta. Y bueno, espero que si tenéis dudas ahora me las digáis, las podamos resolver y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, animar a los asistentes, por si quieren hacer preguntas, ya sabéis, escribirlas en el chat y se las transmitimos a Andrea. Os animo a que podáis comentar o, bueno, que igual no hay dudas o bueno. Mira, te pregunta Silvia, ¿cómo se realiza esta transición en hospitales pediátricos? Pues, respóndele tú mejor. Espera, repite, ¿cómo se organiza esta transición desde los hospitales pediátricos? ¿Cómo se realiza esa transición en hospitales pediátricos? Claro, mira, nosotros somos el hospital pediátrico y tenemos la suerte de tener el hospital de adultos a un paso. Entonces, es lo que te comento, ¿no? Tenemos reuniones con el comité de IDP de todos los especialistas de adultos y nosotros que tratamos a estos pacientes y nos reunimos presencialmente hasta COVID o ahora telemáticamente una vez al mes. Entonces, ahí se presenta el paciente que ya lo hemos visto preparado y que cumple la edad, ¿verdad? Y en el cual hemos ido preparando toda la transición y ya se presenta con un informe clínico y se comenta qué patología tiene, qué especialistas lo van a tener que seguir y se debate si hay alguna cosa pendiente. Entonces, a partir de ese momento, el informe clínico completo se cuelga en el SAP, que es el sistema informático, y se les comenta a los doctores de adultos, al inmunólogo de adulto, cuándo va a ser la próxima visita de este chico en pediatría y ese día lo que ha pasado hoy. Se lo anota y este doctor de adultos de inmuno hace esta visita conmigo la siguiente vez que yo vea al paciente. Y así ya, la siguiente vez ya pasaría a adultos. Todo esto al paciente ya se le va informando, que en algún momento se hará. No se le da de sopetón ese día, ya está, hoy te visita adultos, sino que esa información de que va a ser la última visita, entre comillas, en pediatría, se da incluso con un año de antelación, ¿no? Y esta manera, nosotros lo tenemos fácil, porque es un hospital, ya os digo, pediátrico y de adultos en uno. Ella comenta que a su hijo lo llevan en Sant Joan de Déu para ver si se hace de manera similar. Y luego también Jesús comenta que los pacientes de Sant Joan de Déu están siempre a Barcelona o depende. Repíteme otra vez porque se ha cortado, perdona. O sea, los pacientes de Sant Joan de Déu, creo que en principio su hospital de referencia de adultos es el Clínic. No te sé decir exactamente cómo lo hacen y, perdonad, lo tendríais que explicar tranquilamente a vuestros médicos. Es una cosa que seguro que Laia, Ángela os podrán resolver y seguro que tienen su propio protocolo, pero ya os digo que en principio el hospital de referencia de adultos es el Clínic. Y la otra pregunta, Sara, perdona, que se ha cortado. Era más o menos lo mismo. Jesús decía que los pacientes de Sant Joan de Déu pasan siempre a Vall'Hebron o depende, preguntaba. Y Silvia comentaba sí, pero en Sant Joan de Déu no tiene con adultos. Claro, pero ya os digo, pasan Clínic y luego, como todo, siempre está la opción de pedir una segunda opinión, que esto depende del paciente, que se puede hacer en todos los aspectos y en todas las especialidades, Pero os aseguro que Sant Joan de Déu no deja al paciente que crece sin control. Tienen seguro su protocolo, pero lo mejor es que lo consultéis con vuestros médicos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, te dan las gracias. Lo que nosotros sobre todo echamos de menos es también la persona, y eso lo dejo al aire, ¿no? Por si en algún momento las asociaciones de familiares que tenéis muchísimo poder, hay alguna reivindicación, la figura de un internista interesado, formado en inmunodeficiencias. Es la figura clave que los niños y los jóvenes y los adultos con IDP necesitan. Nosotros como pediatras hacemos de internistas del niño
y tenemos una especial formación en inmunodeficiencias. Pero a nivel de adulto, los pacientes sí que se pasan al neumólogo, se pasan al gastro, ¿verdad? Se pasan al neurólogo, al reumatólogo, pero falta un equipo y una persona que coordine, pues si hay una infección cutánea, no sé, me lo invento, si hay una fiebre prolongada, y el internista sería la persona ideal. Y esto es complicadísimo y difícil a veces de disponer. Bueno, lo dejo ahí. Si alguna vez, bueno, es una cosa que nosotros estamos trabajando mucho, incluso pidiendo becas, y ya os digo, para intentar que haya esta figura del internista contratado, y mira que nosotros somos pediatras, pero nos interesa muchísimo porque sabemos que es el papel fundamental de médico coordinador de nuestros pacientes cuando pasan adultos. Vale. Pues a ver si entre todos lo conseguimos. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, daríamos por acabado. Mari Carmen te dice que es importante. ¿El qué? ¿Perdona? Mari Carmen, gracias y Muy bien. Bueno, pues nada. También las gracias y encantada de que hayas participado con nosotros. Y bueno, hasta la próxima, porque supongo que las charlas seguirán de un tema o de otro y intentaremos responder las preguntas de los pacientes con vuestra ayuda, como siempre. ¿Vale? Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Venga, gracias. Adiós.